A ver, si un hueso se rompe, vas y te sacas una radiografía, ¿no? Y te muestra exactamente dónde está la fractura. Claro, es una línea blanca, irregular, súper evidente. Exacto. O sea, es binario, ¿está roto o no está roto? Y la verdad es que eso resulta profundamente reconfortante, porque, bueno, nos encanta que los problemas sean visibles y que encajen en categorías perfectas que podemos solucionar. Sí. Pero el problema es cuando cruzamos la frontera hacia la mente humana, ¿verdad? Uf, totalmente. Ahí esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Y pues hoy tenemos un documento que argumenta de manera bastante contundente que llevamos siglos, literalmente siglos, intentando medir el océano con una regla de 30 centímetros. Sí, y es que el nivel de precisión que, digamos, exigimos de la medicina física simplemente se desmorona cuando intentamos aplicarlo a la conciencia. O sea, hemos estado usando las herramientas equivocadas para el material equivocado. Así es. Y bueno, el texto que vamos a desempacar en esta inmersión profunda es un artículo del investigador Alejandro Tobar González. Tiene un título bastante denso, la verdad. Se llama Psicosofía transcompleja, una propuesta steineriana para el entendimiento profundo del ser humano. Un título que intimida un poco, sí. Sí, sí intimida. Pero nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es atravesar ese muro académico. Descubrir que este término que suena casi inabarcable es en realidad un mapa revolucionario. Un mapa sobre cómo entendemos nuestra propia salud. Exacto, nuestra salud, las crisis que atravesamos y pues nuestro lugar en el universo. Yo misma estaba fascinada leyéndolo. Y creo que si alguien en la audiencia ha sentido alguna vez que, no sé, que un diagnóstico clínico o una etiqueta psicológica se queda corta para explicar lo que realmente vive por dentro, Sí, que le falta sustancia, digamos. ajá, pues encontrarán en este documento una respuesta bastante radical a ese vacío. Así que, bien, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Y a ver, para llegar a esa respuesta, el autor nos pide que primero observemos la caja en la que nos ha metido la ciencia moderna, ¿no? La famosa caja reduccionista. Tal cual. Históricamente la filosofía occidental nos partió en dos. Estaba el racionalismo por un lado, diciendo que somos intelecto puro, y el empirismo por el otro, afirmando que somos, pues, solo materia observable y cuantificable. Y la medicina y la psicología, heredaron esta división. Y crearon un sistema de clasificación súper rígida. O sea, hoy en día la palabra de moda en todas las clínicas para intentar arreglar esto es biopsicosocial. Ajá. El modelo biopsicosocial. Sí, que suena muy integral, la verdad, como si finalmente estuviéramos viendo la película completa, ¿no? Suena muy bien en el papel, claro. Pero el texto argumenta que es una trampa. ¡Una trampa! Sí, porque el modelo biopsicosocial sigue siendo increíblemente reduccionista. O sea, sigue viendo al ser humano como un coche, digamos, ensamblado con tres piezas distintas que, por pura casualidad, interactúan entre sí. Ah, ya, te entiendo. Falla en captar que no somos un ensamblaje mecánico, sino una entidad donde esos niveles están fundidos de manera inseparable. Claro, a mí se me ocurre pensar que es como intentar comprender la majestuosidad de una sinfonía, pero analizando únicamente, no sé, la partitura matemática de los violines y la composición química de la madera. Wow, es una gran analogía. Porque, a ver, claro, tienes datos que son científicamente correctos, pero te falta la música. Exacto. Te falta la manera en que el sonido rebota en la acústica de la sala, el silencio entre las notas y sobre todo la emoción cruda que hace que alguien llore al escucharla. Totalmente. Y si llevamos esa analogía un paso más allá, pues el modelo tradicional se conformaría con afinar un solo violín. Y esperar que toda la orquesta suene bien de nuevo, ¿sí? Exactamente. Entonces, para encontrar esa música completa, la alternativa que estructura el autor se apoya en tres grandes pilares. A ver, cuéntanos cuáles son. Bueno, el primero es el pensamiento complejo del sociólogo Edgar Morin. En términos simples, Morin nos advierte que la realidad es una red enredada. O sea, si jalas un hilo biológico, el hilo social y el psicológico también se tensan. Todo está conectado. ¿Sí? No puedes entender nada usando un pensamiento de línea recta, digamos. Ok, y el segundo pilar, si mal no recuerdo, es la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu
Y ojo con esto, porque el texto deja muy claro que esto no es solo sentar a un médico, a un psicólogo y a un trabajador social en la misma mesa. No, para nada. Va mucho más profundo que una simple reunión de expertos tomando café. Claro. Nicolescu propone que el conocimiento debe ser como un elevador, en constante movimiento. Debe bajar a los sótanos de la materia, a la biología celular, pero también debe tener la capacidad de subir a los pisos superiores del sentido, la ética y la conciencia. Porque un nivel aislado jamás explicaría el edificio entero. Así es. Y esto nos lleva al tercer pilar, que es, pues realmente el corazón palpitante del artículo. La psicosofía de Rudolf Steiner. Exacto, la cual aborda esa unidad indivisible de la realidad y lo que él llama la fenomenología del alma. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, para quienes no lo ubiquen, Steiner fue un filósofo, educador y pensador austriaco de finales del siglo XIX y principios del XX. Un visionario, yo diría. Sí, y pensar que conceptos desarrollados hace más de un siglo contienen las claves para desarmar la crisis de salud mental que tenemos en el siglo XXI es un puente temporal fascinante. Totalmente. El texto rescata una idea central de Steiner, que dice que el universo no está dividido. Es nuestra propia conciencia la que literalmente pasa un cuchillo por la realidad. Esa es la fractura original de la que habla Steiner. Sí, nuestra mente humana entra en contacto con el mundo y, pues, lo corta en dos mitades. O sea, lo tangible y lo abstracto. Exacto. Por un lado, lo que captan nuestros ojos y oídos, lo palpable, y por otro, lo que construye nuestro pensamiento de manera abstracta. Pero, a nivel cósmico, ambas son la misma sustancia. Claro. Y al tratar de entender esto, la psicosofía no aborda la psicología como lo harían hoy en día. O sea, simplemente contando cuántas veces una rata presiona una palanca en un laboratorio. Ajá, midiendo puras conductas externas. Y sí, no se queda ahí. Analiza el clima interno. Cómo se forma un juicio, cómo se aferra una memoria, cómo nace un deseo profundo. Y el papel absoluto del yo. Porque el texto repite mucho que el yo humano no puede reducirse a un software biológico diseñado solo para sobrevivir. No, tiene que operar con libertad. Sí, con libertad creativa. O sea, no somos meros sacos de instintos reaccionando a estímulos. Y es que si perdemos ese yo creativo, nos convertimos en engranajes. Fíjate que el documento trae a la mesa una advertencia de Herbert Marcuse. Ah, sí, la del 64. Exacto, de 1964, sobre el ser humano unidimensional. Marcuse vio venir cómo la maquinaria industrial y de consumo iba a aplastar esa dimensión profunda. Transformando a la persona en una herramienta. Así es, una herramienta que solo produce y consume, perdiendo por completo la capacidad de pensamiento crítico. Y la verdad, basta con observar el entorno moderno para ver que esa advertencia se cumplió por completo. Tristemente, sí. Vivimos nadando en un océano de hiperconsumo, obsesionados con la hiperindividualidad. O sea, las pantallas nos mantienen tecnológicamente en red, pero el saldo final es un vacío abrumador. Un vacío enorme, claro. Y el texto habla de una desconexión que desemboca en anedonia, esa incapacidad total, así gris, de sentir placer. Y viene acompañada de una tremenda confusión existencial. Porque el aislamiento de hoy no es solo estar lejos de la comunidad, es estar exiliado de uno mismo. Yo estoy seguro de que mucha gente siente esto hoy en día. Y de ese vacío crónico nacen gran parte de las alteraciones clínicas que hoy intentamos, medicar frenéticamente. A ver, un momento, necesito hacer una pausa aquí. Dime. Porque cuando leí la parte del texto que habla de buscar ese sentido a través del conocimiento suprasensible y de reconectar con la dimensión espiritual, mis alarmas de escepticismo científico se encendieron de inmediato. Claro, es comprensible. O sea, ¿no corremos el riesgo de sonar demasiado místicos o de caer en dogmas en una discusión que debería ser sobre ciencia y salud mental? Pues mira, es una reacción completamente natural. Pero lo fascinante aquí es que el autor anticipa precisamente esa confusión. El texto es súper categórico al separar lo espiritual de la religión. A ver, explícame eso. O sea, no se está hablando de iglesias, ni de dogmas de fe, ni de pensamiento mágico. El documento define lo espiritual ontológicamente. Ok, de acuerdo, pero desglosemos eso sin el lenguaje académico. Porque ontológicamente puede sonar a otra capa de jerga incomprensible. Jaja, tienes razón.
A ver, en términos prácticos, significa que lo espiritual se refiere a la estructura base de nuestra existencia humana. Es el hecho irrefutable de que tenemos una conciencia capaz de dar un paso atrás y preguntarse, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Claro, el significado. Exacto. Lo espiritual se define como la capacidad de apertura, de construir un significado que vaya más allá del mero acto de sobrevivir o del egoísmo. Es esa fuerza interna que busca pertenecer a algo superior. Ya sea, no sé, un proyecto comunitario o el arte. El arte, la apreciación de la naturaleza, exacto. No hay misticismo. Es simplemente asumir que la vida necesita un propósito para no colapsar. Y entender que el humano es una máquina de crear significado, la verdad, cambia por completo las reglas del juego cuando hablamos de enfermedades mentales. Totalmente. Porque, a ver, el texto no cae en el extremo de negar la biología, ¿verdad? No, para nada. Reconoce perfectamente que los trastornos son multicausales. O sea, hay una lotería genética, hay neurotransmisores alterados, hay traumas infantiles y entornos marcados por un estrés crónico tremendo. Sí, la biología y el trauma a menudo encienden la chispa. Pero la gran ruptura que plantea la psicosofía transcompleja frente a la psiquiatría clásica es cómo explica la permanencia de ese fuego. El mantenimiento del problema. Exacto. El documento argumenta que la gravedad y la cronicidad de un trastorno mental se mantienen activas gracias a las estrategias que la propia persona utiliza para intentar no sufrir. Los mecanismos de afrontamiento que acaban siendo peores que la herida original. Así es. Pero a ver, ¿cómo se ve esto en el mundo real? O sea, en la cotidianidad de alguien hoy. Pues piensa en alguien que experimenta un dolor emocional insoportable, tal vez por un fracaso profesional o una pérdida muy fuerte. Ok. La mente necesita coherencia, así que para no sentir ese dolor paralizante, pues construye barreras. Puede recurrir a la evasión radical. Como anestesiarse con trabajo. Exacto, trabajando incesantemente, 80 horas a la semana. O puede optar por el control extremo, ¿no? Una rigidez inflexible sobre cada minuto de su día para evitar cualquier incertidumbre. Uf, y esa persona cree honestamente que se está protegiendo. Claro, pero esas narrativas internas, esas justificaciones para no soltar el control, son el motor real que sigue alimentando la espiral de la ansiedad, de la depresión o de los comportamientos obsesivos. Es como si la armadura que te pones para protegerte pesara tanto, pero tanto, que terminara asfixiándote. Gran forma de verlo. Y ahí recibe la gran crítica al modelo médico tradicional que expone el documento. Porque, o sea, si un especialista solo ve la conducta externa o el cansancio de esas 80 horas de trabajo y te receta una píldora para silenciar el insomnio... Se está ignorando el origen del problema. Exacto. Esto plantea una pregunta importante, porque es como estar silenciando la alarma de incendios mientras la casa sigue ardiendo. Totalmente. Quedarse solo en la reparación mecánica del síntoma, como si se tratara de cambiar una bujía defectuosa, pues deja intacto el vacío de sentido. El autor cita a Marsha Linehan. La creadora de la terapia dialéctico-conductual. Ella misma. Y cita su insistencia en que el objetivo de la terapia no es quitar síntomas, sino construir una vida que merezca ser vivida. Es un eco directo de lo que Sócrates exigía hace miles de años. El famoso conócete a ti mismo. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque nos obliga a ver la salud mental no como un espacio esterilizado y libre de problemas, sino como un músculo, ¿no? Un músculo que requiere autoconocimiento, tolerancia a la frustración y atención plena para lidiar con el caos natural que es existir. Sí, es que la salud no es pasividad, es una tensión dinámica. Es, digamos, el esfuerzo constante por encontrarle un marco de significado a la experiencia. Y bueno, si aceptamos que el sentido profundo es la única vacuna real contra ese vacío que nos enferma, el texto nos entrega una caja de herramientas conceptuales para operar bajo este nuevo paradigma. Así es. Y mira, la primera regla es romper con la idea de que la mente es un prisionero encerrado dentro del cráneo. El autor habla del concepto del sistema cuerpo-psique-espíritu. El documento insiste en que la psique no está físicamente confinada en la biología del cerebro, como si fuera información en un disco duro. Sino que es algo más amplio. Sí, la psique debe entenderse como un campo de fuerzas vitales, un tejido hecho de nuestras historias, nuestras relaciones y nuestros significados. Lo cual da paso a otro concepto interesantísimo del texto, la emergencia y la recursividad.
Ajá, fundamentales. Que básicamente, para quienes nos sintonizan, se refiere a que nuestra forma de ser y sentir emerge de toda esa historia corporal y social que hemos acumulado, ¿no? Sí. Pero no es una vía de un solo sentido. O sea, la forma particular en que decidimos interpretar e interiorizar esa experiencia modifica continuamente nuestra biología y nuestro entorno. Es un bucle interminable. Es un circuito de retroalimentación brutal. Y el motor principal de interpretación ahí es el lenguaje. El lenguaje. La transcomplejidad sostiene que la dimensión humana se inaugura en el momento en que aparece el lenguaje. Somos criaturas de símbolos. Por eso, el artículo otorga un lugar privilegiado a la hermenéutica. Que, a ver, para evitar enredarnos en los términos, la hermenéutica sería el arte riguroso de interpretar. Sí, básicamente. Y en este contexto es la capacidad de destripar y cuestionar las historias y discursos que nos contamos a nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente eso. El lenguaje nunca, pero nunca es neutral. O sea, una frase que nos repetimos sobre quiénes somos o sobre, digamos, por qué alguien nos lastimó, tiene el poder de atraparnos en el sufrimiento. O de liberarnos. Así es. El lenguaje crea la realidad interna. Y esto me lleva a la advertencia de Rudolf Steiner, que el autor incluye una idea formulada en 1939, que me pareció asombrosa. Sí. Steiner advierte que cuando nos aferramos a representaciones vacías del pasado, éstas se convierten literalmente en veneno para la corporeidad. Y no es una metáfora literaria. Ojo, hoy la ciencia moderna respalda increíblemente esa intuición de Steiner. Piensen qué pasa biológicamente cuando una persona rumia obsesivamente sobre una injusticia. O un trauma del pasado al que no le puede dar sentido. Exacto. El cerebro humano no distingue perfectamente entre un recuerdo vívido y una amenaza actual. Esa narrativa en bucle enciende la amígdala. La glándula suprarrenal libera cortisol a raudales y el cuerpo se inunda de hormonas de estrés. O sea, el cuerpo reacciona como si un león te estuviera atacando, pero el león es solo un pensamiento. Solo un pensamiento, sí. Y esa avalancha química constante genera inflamación crónica, te destruye el sueño, deprime el sistema inmunológico. Esa historia estancada se convierte en un veneno real que erosiona el tejido biológico. Por eso el verdadero trabajo terapéutico que plantea la psicosofía no consiste solo en, digamos, amortiguar el dolor con pastillas, sino en inyectar contenido nuevo a ese tiempo vacío. Requiere reconstruir el relato para que fomente una evolución de la persona, transformar una narrativa de victimización perpetua en una de resistencia y de aprendizaje. Pero claro, el alcance de esto no se detiene en la sala del terapeuta, no. Si la forma en que construimos sentido altera nuestra biología, pues tiene que alterar también la forma en que configuramos la sociedad. Totalmente. Y muy particularmente la manera en que educamos a las nuevas generaciones. Si conectamos esto con el panorama general, el impacto a nivel macro es fundamental. El texto aborda la necesidad apremiante de rediseñar los sistemas educativos y pone como ejemplo a la pedagogía Waldorf. Que también nace de las ideas de Steiner, claro. Exacto. Y critica duramente esta obsesión moderna de usar las escuelas como fábricas de adiestramiento. O sea, solo para meter datos pragmáticos en los niños y prepararlos para un mercado laboral implacable. Sí, la educación debería cultivar la sensibilidad, nutrir la autoconciencia y fomentar la calidad de las relaciones humanas, no solo memorizar. Porque estamos frente a una maquinaria que prioriza eficiencia sobre la humanidad. Y para contrarrestar esta deshumanización técnica, el autor delimita 3 ejes de acción que me parecen innegociables. A ver. El primero es la conciencia, que él entiende como la valentía de reflexionar críticamente sobre nuestra propia trayectoria. El segundo es la ética. Que se aleja de la simple obediencia a reglas externas para centrarse en asumir la libertad y la enorme responsabilidad que conllevan nuestras elecciones. Muy importante, sí. Y el tercero es la afectividad, que es la empatía en su estado más puro, la capacidad de sostener vínculos reales frente a un mundo que promueve pura superficialidad. Y todo esto desemboca en un concepto con el que el texto ancla su propuesta final, trayendo a la luz la visión del filósofo Martin Heidegger. Habla de asumir una responsabilidad vital, de hacernos verdaderos dueños de nuestro ser en el mundo. O sea, no podemos simplemente flotar en la existencia como espectadores que esperan a que las cosas les sucedan. No. Claro, ser dueño del mundo implica, pues, ensuciarse las manos, proyectar una intención clara. Reconectar profundamente con la inmensidad de la naturaleza.
o sumergirse en la experiencia estética del arte, o anclarse en la meditación. Es la construcción deliberada del propósito paso a paso. La verdad ha sido un recorrido denso, pero inmensamente revelador. Sin duda. O sea, para resumir, empezamos rompiendo esta idea de que la medicina puede tratarnos como si fuéramos un conjunto de engranajes biológicos, psicológicos y sociales que simplemente necesitan aceite. Sí, esa visión mecanicista. Exacto. Y hemos transitado hacia una dimensión transcompleja, donde la biología es súper real, claro, pero donde la historia personal y el espíritu creador de significado son los verdaderos arquitectos de la salud. Enfrentarse al autoconocimiento, no es un lujo reservado para quienes tienen tiempo libre o para filósofos, ¿sabes? Es hoy más que nunca una herramienta de supervivencia básica frente a un sistema que se beneficia de nuestra fragmentación. Y sobre todo nos llevamos la advertencia de que huir del dolor usando narrativas huecas termina por intoxicar el mismo cuerpo que, paradójicamente, intentábamos proteger. Y fíjate que precisamente sobre esas narrativas internas quiero plantear una última reflexión para la audiencia. Algo que, digamos, se desprende de la urgencia de este documento, pero que nos afecte en el minuto a minuto de nuestro presente. Te escuchamos. Hablamos de cómo las palabras que usamos para describir nuestro pasado pueden sanarnos o envenenarnos, pero pensemos en el mundo de hoy. Esos discursos internos ya no nacen solo en el silencio de nuestra habitación, ¿verdad? No, para nada. Están siendo moldeados de manera invisible por algoritmos, por redes sociales y sistemas de inteligencia artificial que curan constantemente qué vemos, qué nos indigna y qué aspiramos a tener. ¡Wow! Entonces, si la tecnología está susurrando el guión de nuestras vidas, sin que nos demos cuenta, ¿hasta qué punto seguimos siendo los verdaderos autores de nuestra propia psique? ¡Qué fuerte! Y la pregunta más importante que yo mismo me hago, ¿qué acción ética y consciente debemos tomar mañana por la mañana para reclamar la pluma y, pues, volver a escribir nuestro propio sentido en el mundo? Es un interrogante verdaderamente monumental que nos obliga a observar hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención. Gracias a todos por habernos acompañado a desempacar todas estas ideas y a sumergirse con nosotros en la propuesta de la psicosofía transcompleja. Ha sido un placer. Les invitamos a seguir cuestionando las certezas fáciles, a observar de cerca sus propias narrativas y sobre todo a no dejar de buscar un significado que verdaderamente valga la pena vivir. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y que sigan encontrando claridad en la complejidad.